Le damos la bienvenida a Alejandro Rosa Robles, historiador y escritor, quien acaba de publicar un interesante libro denominado 365 días para conocer la historia de México, que es muy singular en su estructura y en su presentación. Sin embargo, antes de entrar en materia sobre el libro, me gustaría preguntarte, los mexicanos estuvimos de alguna manera el año pasado y todavía parte de saturados de temas históricos, con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. ¿Qué dejó en términos de interés, de conocimiento para la población esta celebración? Bueno, Alejandro, muchas gracias por el espacio y por estos minutos para charlar. Fíjate que yo creo que es un bicentenario y centenario que quedó cojo. Es decir, tuvimos un desfile, por ahí algunas fiestas muy importantes, quizá no a la altura de lo que esperaba la gente, pero yo creo que realmente lo que faltó fue una gran reflexión. Me parece que el 2010 podía haber sido el momento para refundar incluso el país en términos de la polarización que se vivía desde el 2006 y con todos los elementos de la transición. Ahora, a la población yo creo que le quedaron solo chispazos porque también la coordinación no fue la adecuada. Entonces, de repente teníamos una película que quizá desmitificaba a Hidalgo, luego por ahí algunas publicaciones, sobre todo de la academia, muy interesantes, pero que no llegan al gran público, al gran lector. Entonces, creo que si uno empieza a rascarle y a buscar lo que hubo, quizá en librerías, quizá en internet, algunas páginas electrónicas, en medios, te puedes encontrar cosas notables, sobre todo en este afán de desmitificar, de ir quitándole los velos de bronce y de mármol a lo que ha sido la historia y lo que han sido los personajes tanto de la independencia como la revolución. Pero yo creo que exactamente donde se refleja lo que es el país al llegar al 2010 es que no se acabó la estela de luz. Una estela muy polémica que finalmente podrías decir, bueno, es un monumento, es solo un símbolo, sí, pero también los países necesitan símbolos. Y tan es así que con todo y la dictadura, con todo y don Porfirio y lo que sea, uno de los grandes íconos del país, símbolo, es el Ángel de la Independencia, que estuvo listo en su momento. Entonces, a mí me parece que falló, fracasó, y solo tenemos algunos chispazos que se pueden rescatar. En tu libro tú de alguna manera te refieres a esta desmitificación de los héroes, de presentar la historia de una manera distinta, menos formal, digamos hasta irreverente, yo diría. En este caso, ¿cuál es el planteamiento de tu libro? ¿Por qué 365 días para conocer la historia de México? La idea es una provocación, una invitación. Para la gente que apenas quiere entrarle a la historia de México, creo que es una buena herramienta, porque exactamente como lo dice el título, son 365 pequeñas crónicas o pequeños ensayos, si vale la expresión. Bueno, es muy pretencioso decir ensayos, crónicas. Y la idea es que tú te tomes 3, 4 minutos al día para leer una. Y si te vas día por día, en un año terminas de leer el libro y además tienes una idea muy amplia de que la historia no nada más es la conquista, la independencia, la reforma y la revolución, sino también es vida cotidiana, también es historia de los edificios y de los monumentos, también es la historia del entretenimiento y los espectáculos, también son cosas insólitas que han pasado, los retratos, que también es una fase que viene en el libro, pero creo que exactamente es esta provocación para quienes apenas empiezan, que les desaten ese gusto por conocer la historia, y para quienes ya leen digamos, tradicionalmente historia o en general son buenos lectores, creo que es también una invitación a ver de una manera distinta lo que ha sido la historia de México en distintas etapas. Bueno, hay algunos episodios, breves episodios en este libro, como el de un planteamiento que toma, una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Las famosas estatuas de Reforma. Tú ahí lo abordas. ¿Qué son estas estatuas de Reforma en términos históricos? Mira, es que es muy curioso porque, si no mal recuerdo, el episodio de las estatuas de Reforma corresponde a uno de los 7 temas del libro. Cada día de la semana tiene un tema. Y ese es a la mexicana. Es decir, todo este tipo de repente ideas o proyectos quizá que son más ocurrencias que algo totalmente planeado. Y las estatuas de la Reforma fueron exactamente una ocurrencia de tiempos del Porfiriato, donde a algún ministro se le ocurre, ¿por qué no damos un espacio en el Paseo de la Reforma a 2 héroes de cada estado? Y entonces de repente empezaron a llegar cada estado de la República en tiempos de don Porfirio, comenzó a mandar sus estatuas, pero de repente nos encontramos que eran, bueno, en ese entonces no eran 31 estados y un distrito federal, todavía había territorios, pero digamos que eran más de 60 estatuas de las cuales la gente no tenía ni idea de quién había sido el personaje que representaba cada estatua. Entonces hay algunas conocidas, por ahí me parece que está Santos Degollado, pero en general
hay gente ahí que uno no tiene ni idea y que ni siquiera en ese momento, ni siquiera por coyuntura, se sabía perfectamente bien quiénes eran. Entonces, bueno, las tenemos, hoy adornan el Paseo de la Reforma, en cierto modo lo embellecen, pero realmente no aporta nada, porque fue una ocurrencia de algún ministro de don Porfirio hacia finales del siglo XIX, y bueno, ahí quedaron, finalmente son héroes desconocidos, valdría la expresión. Bueno, en tu libro yo observo que el perfil humano de los personajes, finalmente son personajes que han aportado, se han ganado algún lugar mayor o menor en la historia de México, está presente este perfil humano. A mí me llamó mucho el caso del general Felipe Ángeles, que fue el principal artillero de Francisco Villa. Claro. Entonces, aquí tú relatas una historia de una carta que él le envía a su esposa cuando lo van a fusilar. Claro. Y a mí me gustaría que completaras esta idea. Mira, la idea de manejar estos personajes o meterlos dentro del libro es, tú te puedes encontrar grandes personajes, como bien lo dijiste, o medianos personajes. Pero la idea es aportarle algo al lector que hable de su personalidad, que no es la típica biografía de nació tal día y murió tal día. Y en este caso el episodio de Ángeles es muy elocuente y además es muy emotivo, porque exactamente están por fusilarlo el 26 de noviembre de 1919 y unas horas antes de su ejecución le manda una carta a su esposa diciéndole que bueno, finalmente muere por la patria, que le encarga a los hijos, que los enseñen el camino de construir la patria, quererla, llamarla, y la envía a su esposa sin saber que su esposa, Clara Kraus, así se llama, está agonizando por esos días. Y paralelamente, Clara Kraus también le está escribiendo una carta a Felipe Ángeles diciéndole que por favor procure el bien de sus hijos, que se los encarga, que lo quiso mucho y que siempre estuvo orgullosa de él. Entonces, lo dramático de la historia es que Felipe Ángeles ya no alcanza a recibir esa carta de su esposa porque lo fusilan. Y, por contraparte, la esposa no alcanza a recibir la carta de su marido porque también fallece en esos días. Entonces, son dos cartas que se cruzan con dos voluntades distintas, pero que definitivamente no llegan en el tiempo en que debían haber llegado para la despedida. Pues este es uno de los episodios más interesantes de los muchos que tienen estos 365 días para conocer la historia de México, que es el título del libro de Alejandro Rosas. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias.